En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con esa luz gloriosa y bendita de tu Espíritu Santo, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir a través de estos escritos de nuestra sierva de Dios, de Luisa Picarreta, todo lo que tú has dejado para poderlo hacerlo vida en nuestra vida y darte toda la gloria que tú te mereces, todo el amor que tú te mereces, Señor. Queremos encomendarnos a tu Madre Santísima, que ella, que vivió y guardó todas estas cosas en su corazón, y las hizo vida en su vida, a ejemplo de ella, queremos encomendarnos mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hace unos días les mandé eh, la parte 5 sobre los giros, oración en modo divino, donde empezamos a ver lo que son los giros en la redención, ¿verdad? Ya vimos lo que son los giros en la creación y todos los atributos divinos y todo lo que nuestro Señor dejó ahí para que nosotros tomáramos. Y el Señor nos sigue enseñando y nos sigue poniendo muchas cosas en las cuales podemos tomar, ¿verdad? Vimos cómo girar en la redención, hablamos de la dintra y de la dextra, de este movimiento. Y el movimiento de la redención, pues fueron los actos de Jesús. Ahí les estuve comentando sobre los actos de Jesús y cuál era la llave para encontrar ese tesoro escondido, esa perla escondida, ¿verdad? Y en esta obra de la santificación, la que estamos viviendo, pues nos va a dar esa llave, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor, nuestro Padre, todo lo que dejó en el adintra, en la creación, vimos que eran los atributos de Dios y todo lo que dejó escondido Jesús en el interior, en el adintra, en ese movimiento externo, pues fueron todos sus actos. Eso fue lo que vimos. Estuvimos también viendo lo que entendemos por la redención, que es la vida, lo que Jesús le dice a Luisa, qué me toca a mí hacer en la redención, ¿verdad? Cómo Jesús vivió esos actos en el adextra y en el adintra y esos actos suspendidos y todos los actos que nosotros conocemos a través de los evangelios, estos actos de Jesús en el adextra, ¿no? Lo que viene escrito en la palabra de, en los evangelios, vaya la redundancia, lo que pensaba Jesús, cómo Jesús fue preparando a Luisa, ahí para los que no lo han visto, los invito a que vean, y lo que dejó en su palabra. Y no solamente que lo haya dejado ahí nada más, sino como un don divino. Y cómo Jesús nos invita, pero de una manera libre, consciente y voluntaria. Fue lo que les contaba en esta parte de los giros en la redención, en la parte uno, y hoy vamos a continuar. Son 3 partes, es un poco extenso, los giros en la redención. Y pues vamos continuando aquí. Entonces, ¿cómo trabajar en el adintra en la redención, verdad? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Y es saber qué significa cada cosa, desde la parte divina, es decir, qué dejó Jesús en cada cosa en la parte divina. ¿Qué don dejó Jesús en sus lágrimas? ¿Qué don dejó Jesús cuando comió, cuando hizo sus milagros? ¿Y para qué? ¿Verdad? ¿Y para qué lo hizo Jesús? Para que nosotros lo tomemos. ¿Verdad? ¿Quieres que sucedan milagros en tu vida? Pues tómalos desde el interior, ¿verdad? Y no hay que pedir nada de la dextra, porque si tú pides para que se te cure cierta enfermedad,
Estás pidiendo desde la dextra, desde el exterior. Y Jesús dice: "No, hija, ya no me pidas desde la dextra. Lo que quiero es que me pidas desde la dintra, desde el interior, ¿verdad? Que sane a las almas, que les devuelva la vista al alma, que le devuelva el paso a las almas para que puedan caminar, ¿a dónde? Hacia el reino, que le devuelva la piel a las almas para que puedan ser felices". Y eso no lo dice en el volumen 14 del Libro del Cielo. Y las almas que viven o que quieren vivir en la divina voluntad son fieles porque están protegiendo a todas, las están rehaciendo. Y tenemos que ir descubriendo todo lo que Jesús dejó en el adintra y que para muchos es desconocido, para la gran mayoría. Y Jesús dice: "Ahora te lo revelo a ti para que sepas tú orar en modo divino". Y tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, ¿verdad? Es como una tendencia de ver a Jesús más humano que divino. Y hasta podemos interpretar que no hizo el milagro de la multiplicación de los panes, que no expulsó a los demonios, sino que estaban enfermos psiquiátricamente hablando. Le damos otras interpretaciones en donde anulamos el milagro y no es así. Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué significa verdadero hombre? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes? Que Jesús tenía los mismos actos que cualquiera de nosotros, que cualquier ser humano. Sabemos que Jesús caminaba, que comía, que respiraba, que hablaba, que lloraba, ¿verdad? Eso significa ser hombre. Pero verdadero Dios significa que esos actos no los hizo con una intención humana, sino los sometió a la voluntad divina. Y esto significa ser verdadero Dios. Y al someter esos actos a la voluntad divina, es decir, no buscar su propio bien, sino el bien de todas las almas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Jesús tomaba el acto de todas las almas y lo extendía. ¿Y qué pasa cuando Jesús dijo: "Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya"? Ese tema lo vimos en las prendas de la pasión, toda una hora hablando de esta parte. Si ya las vieron, si han seguido las prendas de la pasión, ahí se explica toda esta parte, ¿verdad? Ahí se estaba viendo la parte humana de Jesús. ¿Ustedes qué creen con estas palabras? Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No, mis hermanas. En la obra de la divina voluntad nos dice claramente qué significan esas palabras, porque Jesús las dejó ahí por algo, ¿verdad? ¿Y qué don divino dejó en esas palabras? Lo que Jesús quería decir es que el cáliz más amargo de él, ¿cuál creen, cuál creen que fue? ¿Su muerte física, los flagelos, la coronación de espinas, todo lo que él padeció? El cáliz más amargo que sufrió nuestro amadísimo Jesús fue que las almas no tomaran ese don, ese regalo, que las almas no tomaran ese fruto completo, que las almas no tomaran de menos la redención para salvarse. Ese era el fruto más amargo. A pesar de que Jesús dejó todo para salvarnos, él vio que muchas almas le iban a dar la espalda para no salvarse. A pesar que dejó suspendido, vio a las almas que se les iba a presentar la oportunidad de tener este don y que ni así lo tomaron el fruto completo. Ese era el cáliz amargo de Jesús. Pero ¿qué dice nuestro amado Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fiat, fiat. Porque Jesús vio el futuro, pero aún así dijo fiat, porque vio a Luisita que lo iba a tomar. Dijo fiat porque vio a un resto
que después de Luisa lo iba a tomar este don. Y por ellos dijo fiat, y por ellos pasó lo que pasó. La potencia de su palabra, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, la dejó para que nosotros, en momentos difíciles, y todos tenemos esos momentos difíciles, esa noche oscura, esa noche fría, lo tomemos. ¿Y cuántas veces nosotros las hemos repetido en esos momentos tan crueles que hemos tenido, ¿verdad? Esas palabras, las tomamos. Y eso era lo que Jesús quería, que tomáramos eso, porque las dejó para ahí, para nosotros, para que esas palabras nos dieran esa potencia para poder tomar lo que es de Dios. Pero jamás las dijo porque no quería sufrir. Esa es una falsa visión, es una falsa interpretación de ver a Jesús más humano que divino. Y se puede justificar porque no se conocía el don, no se conocían estos escritos del libro del cielo. Y vamos a ir descubriendo aquí algunas interpretaciones de lo que Jesús dejó suspendido en cada acto de su adextra del exterior. Y vamos viendo algunos dones divinos. Vamos viendo el primero, que es este de efectos. Y vamos a ver qué nos dice en el volumen 18, el 4 de octubre de 1925. Y dice, hija, entre tú y en ellas, cúbrete con mis lágrimas, vístete con mis oraciones, a fin de que mi voluntad cumpla en ti los efectos que hay en mis lágrimas, oraciones y suspiros. Mi voluntad tiene como alineadas en sí las penas de mi infancia, todos mis actos internos, de mi vida oculta, que son prodigios de gracias y de santidad, todas las humillaciones, glorias y penas de mi vida pública, las penas más escondidas de mi pasión, todo esto suspendido. Solo quien debe vivir en mi voluntad hará que no continúen suspendidos mis bienes. Por eso entra en cada uno de mis actos y de mis penas, a fin de que mi voluntad se cumpla en ti. Entre tú y yo no quiero cosas suspendidas, no tolero no poderte dar lo que quiero. Por eso quiero encontrar en ti mi misma voluntad a fin de que nada pueda oponerse a lo que quiere darte mí misma. Y aquí Jesús nos dice muy claramente que sus actos están suspendidos. ¿Y qué significa eso? Se preguntarán. ¿Qué significa que están suspendidos? Que estén suspendidos los dones de la dintra que dejó en sus lágrimas, en sus suspiros, en sus humillaciones, en todos los prodigios de gracia. ¿Qué le pide Jesús aquí a Luisa después? Que los tome, ¿verdad? Que están ahí, que hace falta que los tomemos. Y vamos viendo el siguiente, que es el dolor. Y también aquí en el volumen 18 nos continúa diciendo el 21 de octubre de 1925, dice, hija mía, yo tuve un dolor especial por cada pecado y sobre mi dolor estaba suspendido el perdón al pecador. Ahora, este mi dolor está suspendido en mi voluntad, esperando al pecador cuando me ofende, a fin de que doliéndose de haberme ofendido, descienda mi dolor a dolerse junto con el suyo y pronto darle el perdón. ¿Cuál fue el dolor de Jesús? Aquí nos habla de un dolor muy especial, ¿verdad? Jesús tuvo un dolor muy especial por cada pecado. Y Jesús dejó en su dolor suspendido el perdón. Y cuando nosotros hagamos un giro, ¿qué tenemos que hacer? Jesús, entro en tu voluntad, tomo y hago mío tu dolor. O si queremos tomar de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? ¿Quién es la reina de los dolores? Entro en tu voluntad y hago mío todos los dolores de nuestra Madre Santísima. ¿Cuántos dolores nos dice nuestra Santa Iglesia que fueron los de Mamita María? ¿Cuántos son? 7, los 7 dolores.
Y en la obra de la divina voluntad, Jesús le dice a Luisa: hija mía, no fueron 7 dolores, fueron miles y miles de dolores. Imagínense si toman y hacen suyo el dolor con esa potencia divina. Tomo y hago mío el dolor de nuestra Madre Santísima. Tomo, hago mío tu dolor para llevarlo a todas las almas y que te estemos llevando el perdón, y pongo en cada boca de esas almas el perdón para que se unan a tu voluntad. ¿Se fijan? Si tú llevas el dolor a las almas, no es para ser sádicos, ¿verdad? Como humanamente pudiéramos pensar. En los primeros volúmenes, Jesús se muestra muy duro, quizás hasta sádico podríamos pensarlo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, porque crucifica a Luisa en toda la extensión de la palabra. Juega con Luisa mandándole unos sufrimientos y todavía le dice Jesús: vine a entretenerme contigo. Y dijéramos nosotros, pues hay qué manera de entretenerse, ¿verdad? Pero no lo entendemos hasta que no vemos que Jesús dejó suspendido en el dolor el perdón. Luisa estaba purificando su vida para reconciliarse en plenitud con Dios y ahora sí poder adquirir ese don en plenitud para llevar el perdón a todos. Y solo así podemos entender la actitud de Jesús en un inicio, ¿verdad? En los primeros volúmenes, perdón. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como almas que queremos vivir este don y que queremos orar en modo divino? Porque aquí queremos todas hacer este tipo de oraciones, no me lo van a negar, ¿verdad? Porque es hermoso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús, entro en tu voluntad, tomo y hago mío tú el dolor, perdón. ¿Y qué ves tú? Supongamos que ves a un hijo que está muy frío en las cosas de Dios. Y ese hijo o hija que está frío en las cosas de Dios, ni siquiera se duele por no comulgar, ni siquiera se duele si vive en pecado, no se duele para nada en ofender a Dios. Y todos conocemos almas así en nuestra propia casa. Conocemos almas que están muy frías y ofenden constantemente a nuestro Señor. También hay que vernos a nosotros mismos en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo en eso? Me duelo porque no voy todos los días a misa a comulgar. Me duelo porque a veces no le dedico el tiempo requerido a nuestro Señor, porque a veces estoy tan ocupada que lo último que pienso es en Jesús. Me duelo, tengo ese dolor de que estoy quizás ofendiendo al Señor. Es para que nosotros nos pongamos a reflexionar en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotras? Pues tomar el dolor, porque muchas veces equivocadamente lo hacemos en buscar liberación, ¿verdad? Y con la potencia divina, decir, tomo y hago mío el dolor, pero primero lo haces tuyo, el dolor de Jesús, porque si no lo haces tuyo, lo ves de los dientes para afuera. Hacer tuyo el dolor, decir fiat, para llevarlo a todas las almas. Y ahí incluyes a tu hijo, ahí incluyes a todas aquellas almas que, que están en tu entorno, ¿verdad? Y ahí también a ti, en todas las personas que tú estás pensando en tu vida. ¿Se fijan qué profundo es todo esto? Que no solamente se enfoca en una sola cosa, sino agarra uno a todos. Ahora vamos con el siguiente, que son las lágrimas. Y vamos viendo qué nos dice aquí sobre las lágrimas. Y dice, hija mía, mis lágrimas comenzaron desde el primer instante de mi concepción en el seno de mi mamá celestial y duraron hasta mi último respiro sobre la cruz. La voluntad de mi Padre Celestial me confió también el trabajo de las lágrimas y debía derramar tantas de mis ojos por cuantas debían derramar todas las criaturas juntas. Así como concebí todas sus almas en mí, así debía derramar todas sus lágrimas de mis ojos. Mira entonces
Mire entonces cuánto debía llorar. Debí derramar de mis ojos las lágrimas que las criaturas derraman por sus pasiones, a fin de que las mías apagaran sus pasiones. Debí derramar las lágrimas que se necesitaban después del pecado para darles el dolor de haberme ofendido y convencimiento del mal que han hecho, preparando con mis lágrimas el propósito de no ofenderme más. Debí derramar las lágrimas para enternecer a las almas, para hacerles comprender las penas de mi pasión, como también derramé lágrimas abundantes de amor para atraer a las almas a amarme, para captar su simpatía y su corazón, todo para mí. Basta decirte que no hay lágrima que brote del ojo humano que no haya derramado yo de mis ojos. Repito esto último. No hay lágrima que brote del ojo humano que no haya derramado yo de mis ojos. Yo esperaré aún, a fin de que surjan las almas que la tomen como vida y con hacerla conocer tomen posesión de ella, y así completaré la obra de mi venida a la tierra y tendrá fruto el injerto divino formado de nuevo con la criatura, y mis lágrimas se cambiarán en sonrisas celestiales y divinas para mí y para ella. Es un texto muy profundo que nos enseña aquí Jesús sobre las lágrimas, ¿verdad? Todo mundo conoce a alguien muy llorón, ¿cierto? O a lo mejor ustedes mismas. No sabemos, ¿verdad? Ya cada quien sabe, pero siempre va a haber alguien, algún elemento que conocemos que de todo llora y hasta a veces nos cae hasta gordo porque es bien chillón. Sabemos que el versículo más chiquito de la Biblia que dice, el más chiquito dice, y Jesús lloró. Vamos viendo si estas lágrimas tienen una potencia humana o divina. Sabemos que las lágrimas tienen una potencia humana. Analicemos por qué se llora. ¿Por qué se llora algunas veces? Por berrinche, y un claro ejemplo están ahí los niños pequeños, ¿cierto? Por dolor físico, por enfermedad, por ausencias, por tristezas, de coraje, de emoción, de alegría, ¿verdad? Hay muchas razones por las que se llora. Entonces vamos viendo cuando las lágrimas son divinas, y en este caso, pues las lágrimas de Jesús que dejó ahí suspendidas, porque las lágrimas las dejó ahí suspendidas. Jesús lloró sus lágrimas. ¿Por qué? Aquí nos dice el texto, por el capricho de sus pasiones de nosotros, y las lloró para apagar las pasiones. Entonces, las lágrimas tienen el efecto de apagar las pasiones, la pasión por un objeto o por un querer humano, ¿verdad? O por cualquier cosa. Las lágrimas también llevan el dolor y el convencimiento del mal hecho, hacen ver el mal que se hizo, ¿verdad? Tomo y hago mío, Jesús, tus lágrimas, y en cada lágrima que derramo, tomo y hago mío tus lágrimas para llevar a las almas el dolor y que reconozcan el mal que han hecho. ¿Se fijan la potencia de estas lágrimas de Jesús? Y esto sucede tal cual, porque es vida real. No es un poema de amor ni imaginación, es la vida real. ¿Por qué? Porque Jesús lo hace. Jesús aquí nos dice que lleva el propósito de no ofender más a Él, a Jesús. Mira la potencia de estas lágrimas, ¿verdad? Ese propósito de no ofenderlo más. Y Jesús nos sigue diciendo aquí otro significado de sus lágrimas. Enternecer, enternecer las almas en cuanto a su pasión, ¿verdad? Hay muchas personas, hasta sacerdotes y religiosas, que huyen de meditar sobre la pasión de Cristo. Jesús nos dice, quien no recuerda mi pasión, quien no recuerda en mi pasión está sujeto a caer en las pasiones humanas.
y debemos de recordar constantemente la pasión de Cristo, ¿verdad? Por eso es lo que vamos a tomar de Él. Y las 24 horas de la pasión, ahí claritamente nos enseña. Y nos sigue diciendo que también son lágrimas de amor para traerla a las almas a Él, ¿verdad? No hay lágrima de Jesús que no derramó, que nosotros no hallábamos, perdón, no, ha- ay, ya mire, se me trubó la lengua, que no hallábamos, que nosotros no hayamos derramado, perdón, ¿verdad? No hay lágrima de Jesús que nosotros no hayamos derramado. Y esto es para que realmente reflexionemos cuáles han sido las lágrimas por lo que yo he llorado. Reflexionemos y apuntemos en nuestro cuadernito. ¿Por qué he llorado? ¿Por qué sigo yo llorando? Me acuerdo y lloro. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué me causa dolor hasta las lágrimas? ¿Verdad? Porque hay dolores que uno se acuerda de algo y se puede enojar uno, ¿no? Existe ahí una emoción de enojo quizás, pero hay momentos en la vida que ya pasamos y lloramos. ¿Por qué? ¿Verdad? Profundicemos cada una de nosotros. ¿Por qué lloramos? ¿Por pasiones humanas? ¿Por ausencias? ¿Porque no he estado convencida del mal que he hecho? ¿Porque ofendo constantemente a Jesús con lo mismo? ¿Porque huyo de la pasión de Cristo y huyo del dolor? ¿Porque no he amado a Jesús lo suficiente? ¿Por qué dice el texto para hacer su simpatía y su corazón hacia mí para aceptar su simpatía? ¿Cuántas veces le he volteado la cara a Jesús? ¿Verdad? Pensemos y reflexionemos y profundicemos cada uno de nosotros en eso. ¿Cuántas veces le hemos volteado la cara a Jesús? ¿Jesús lloró en vida? Sí, sabemos que sí, ¿verdad? En Juan 11 nos dice, este versículo más chiquito, lloró por la muerte de Lázaro, ¿verdad? En ese texto. Así nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? En ese versículo tan chiquitito, y Jesús lloró, pero tan grande en significado. Y ese es uno de sus llantos de nuestro Jesús. Pero ¿cuántas veces lloró Jesús cuando se iba y se apartaba para orar a su Padre? Jesús nos dice que desde que era pequeño lloraba. Todas las lágrimas de Jesús desde pequeño hasta su edad adulta tuvieron un significado porque recogieron todas nuestras lágrimas. Ahora, si vemos almas así, llevémosle las lágrimas de Jesús, porque las lágrimas de Jesús tienen una potencia divina. Revistámonos nosotros y a todas las almas y reflexionemos en de nuestras lágrimas cuando hemos llorado. Si nuestras lágrimas que están en uno de los actos que Jesús apagó con sus lágrimas, reflexionemos en esto, porque eso quiere decir que Jesús está sufriendo con nosotros, por nosotros. Y si no es así, entonces, con la potencia divina, tomemos y hagamos nuestras las lágrimas de Jesús. Y para hacerlas nuestras y llevar con esas lágrimas, mojar la tierra de las almas, ¿para qué? Para que fructifique, apagar las pasiones, para que fructifique el amor, para que fructifique esa conciencia de haber ofendido a Dios. ¿Ven? En este don, en ese acto del llorar de Jesús, todo lo grande que nos enseña aquí nuestro Señor. Y vamos con el tercero, perdón, con el cuarto, que es el latido. Vamos viendo qué es lo que nos dice aquí nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué es el latido? Dice, em, después de esto, mi dulce Jesús ponía su corazón en mí y me hacía sentir su latido diciéndome, hija mía, yo soy el latido de toda la creación. Si faltase mi latido, faltaría la vida a todas las cosas creadas. Ahora,
Yo amo tanto a quien vive en mi voluntad que no sé estar sin ella y la quiero junto conmigo para hacer lo que hago yo. Por eso tú palpitarás junto conmigo y entre tantas prerrogativas que te daré la prerrogativa del latido de toda la creación. En el latido está la vida, el movimiento, el calor. Así que estarás junto conmigo para dar la vida, el movimiento y el calor a todo. ¿Qué es el latido? Aquí vemos un corazón con un electrocardiograma y pues el latido es la vida misma. El latido palpita y Jesús busca palpitar con la criatura, porque palpitando con la criatura, Jesús lleva la vida a todos. ¿Y cómo podemos girar nosotros en ese latido? ¿Cómo podemos hacerle ahí? En cada latido te doy mi te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, para llevar a todas las almas la vida palpitante de tu vida divina. ¿Y qué significa la vida? Que le vamos a llevar con su latido, con el latido de Jesús, que lo dejó ahí suspendido. Le vamos a tomar ese latido de él y vamos a llevar con su latido la vida, ¿verdad? La vida divina a todas las criaturas, cada acto con la divina voluntad, que es vida divina. Y también nos dice, nos lo dice aquí en el volumen 19, pero también tenemos otro texto en el volumen 17 y nos dice lo siguiente: hija mía, mi querer en cada latido de criatura forma su giro completo en toda la creación, y así como el latido en la criatura es continuo, y si cesa el latido, cesa la vida, así mi voluntad, más que el latido para dar vida divina a las criaturas, gira y forma el latido de mi voluntad en cada corazón. Mira entonces cómo está mi voluntad en cada criatura, como, como latido primario, porque el suyo es secundario. Es más, si latido de criatura hay, es en virtud del latido de mi voluntad. Más bien está mi voluntad, forma dos latidos, uno para el corazón humano como vida del cuerpo y otro para el alma como latido y vida del alma. El latido, entonces, forma el giro completo en todas las cosas creadas en una armonía divina, ¿verdad? Aquí nuestro Señor lo dice muy claramente. Es un latido en donde la creación y la criatura palpitan al unísono en la voluntad de Dios, en el orden divino. Y nos damos cuenta que hay el adintra y el adextra, ¿verdad? Una cosa es el latido fisiológico, médicamente, ¿verdad? Tenemos hasta un valor normal del pulso, de la frecuencia cardíaca, eh, que hay niveles que se deben de controlar, ¿verdad? Desde la distra. Pero, ¿qué hay del palpitar divino? Y ese palpitar divino es el que va a llevar la vida palpitante en armonía con toda la creación unida a la voluntad de Dios. Y hay que llevarla, porque eso hace falta, mis hermanos. Cada quien hace lo que quiere. Y cuando nos sometemos a un orden divino, pues es vida divina. Por eso tenemos que llevar ese palpitar de nuestro amado, ¿verdad? Y podemos hacer un girito cuando nos vayamos a dormir, ¿verdad? Señor, tomo y hago mío tu palpitar y con ese te quiero dar mi te amo por cada palpitar de mi corazón. Pum, pum, te amo, te amo, te amo, Señor, por mí y por todos. Y cuando yo esté dormida, Jesús, cuando yo ya no esté consciente porque estoy dormida y mi cuerpo descansa, mi corazón sigue latiendo, ese no descansa. Y darte el te amo. ¿Se fijan lo lindo que es y lo bonito y lo profundo? Ahora vamos viendo el siguiente punto, que es la resurrección. Y dice, quisieras tú sepultar
la gracia, la verdad y así preparar la tumba a tu Jesús? El silencio acerca de todo lo que es verdad forma la sepultura de la verdad, mientras que la palabra forma la resurrección de la verdad. Hace resurgir la luz, la gracia, el bien, mucho más porque la palabra sobre la verdad parte del fiat supremo. Aquí Jesús nos está hablando de la resurrección y nos está hablando desde otro punto desde otro término, más bien dicho. Aquí lo dice, que es el silencio. El silencio forma parte, perdón, forma la sepultura de la verdad. El silencio tiene varias interpretaciones. Nuestro Señor puso un don muy potente, muy grande en el silencio. La resurrección de la palabra. ¿Y qué es eso? Nos preguntaremos, ¿qué es eso? La palabra forma la resurrección de la verdad. Y aquí Jesús nos está pidiendo que el que habla resucita, está dando la vida. Y cuando Jesús estaba en su casita de Nazaret, lo que Jesús hacía era hablar de las obras del Padre. La vida de Jesús fue estar en continuo hablar de las cosas del Padre, porque cada palabra daba luz y resucitaba. La palabra es la verdad. La palabra es la verdadera, perdón, resurrección. Y nosotros aquí estamos porque nosotros estamos aquí escuchando, ¿verdad? Porque estamos escuchando una palabra y porque esa palabra nos resucita, nos reanima el alma. Que no quede oculta la palabra que resucita la vida real. ¿Y cuál es la palabra? La palabra de la vida divina. Recordemos ese pasaje del Evangelio de San Juan, Juan 1:1, que dice, al principio existía el verbo y el verbo era Dios. ¿Y qué es eso del verbo? ¿Se acuerdan cuando íbamos a las clases, a la escuelita, en las clases de español sobre el verbo, verdad? Recordemos un poco, remontémonos a nuestros tiempos de estudiantes que llevamos la materia de español, que es el verbo, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Son palabras de movimiento, ¿verdad? Que ejercen un movimiento y mientras hay movimiento, ¿qué pasa? Hay vida, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente punto que son las gotas de sangre y las penas de Jesús. Y vamos viendo qué nos dice aquí en el volumen 19. Y dice, si hubiese venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. ¿Y qué significa cada gota de sangre y cada una de sus penas? ¿Qué significará? ¿Qué creen? Pues significa nada más y nada menos que la redención. Jesús nos redimió y nos instituyó a la vida divina. Tomo y hago mío, Jesús, cada gota de tu sangre y en cada gota de tu sangre las pongo en cada una de los actos de las criaturas para redimirlos y restituirlos a la vida divina. Los baño con todas tus penas y cualidades divinas para vestirlos de todas tus divisas, de tu corona de espinas, de tus llagas, de tus penas, de tus humillaciones, y así puedas recibir el amor, el perdón, y que puedas integrarlos a la vida divina. ¿Se fijan? Pongo en cada una
de las penas, mi te amo. Te alabo y te bendigo para que extiendas tu reino. Cuánto hace falta llevar la sangre y las penas de Jesús a todas las almas. Y no es que seamos sádicos, veamos esa potencia que tiene todo esto, la potencia de llevar la sangre divina a todos. Y Jesús está llevando a través de su sangre su redención y la restitución hacia la vida divina, es decir, el fruto completo. Y Jesús quiere que lo hagamos, reflexionemos en eso. Porque Jesús dice, yo ya hice lo que me tocó, ahora les toca a ustedes para que venga lo que sigue. Y lo que sigue es que se extienda ese reino de Él. Recordemos ese pasaje de San Pablo en Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1, versículo 24. Entonces Jesús padeció esto para que se estableciera la redención y nuestra Madre Santísima lo hizo también. Luisa tomó todo esto para que viniera el reino y el reino ya está aquí, no en posesión, pero sí en préstamo, hasta que no estemos plenamente fundidos y abandonados en él. ¿Y para qué? ¿O por qué nosotros tenemos que hacer esto que hizo Jesús? ¿Para qué? Para extender el reino. Jesús nos dice, yo ya lo hice en mi tiempo, hice lo que tenía que hacer, pero lo demás lo dejé suspendido. Entonces todo esto nuestro Señor lo dejó suspendido para cuando viniera Luisa, tomara lo que tenía que tomar en ese tiempo. Y ahora te toca a ti para que tomes lo que Jesús dejó suspendido y que se haga lo final, o sea, que se extienda a todos los que ya están. Jesús quiere que nuestros actos continuos, son actos continuos en nuestra vida, ¿verdad? Para llegar a esa plenitud. Y tratemos de que nuestra vida, estar siempre en el día fundidos y aprendiendo a decir en todo fiat, poco a poco. Jesús nos va a ir preparando, así como preparó a Luisa, poco a poco. Él quiere nuestra disposición. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente unidad sobre el alma dispuesta, lo bonito que es cómo Jesús nos quiere ir preparando nuestro terreno para disponernos. Pero Jesús, Él ya quiere que giremos, que oremos de esta forma en modo divino, porque el giro te va a ir empujando a vivir en la plenitud. Jesús le dice a Luisa que entre más soles, o sea, más actos hagas en la divina voluntad, esos mismos actos te van a ir llevando, te van a ir empujando a que llegues a esa plenitud. Por eso, no escatimemos, que no nos dé flojera de hacer intimidad con Jesús en el día. Al principio nos iremos acordando por momentos esto de nuestros actos, pero a poco se nos va a ir haciendo ese hábito. Tu misma mente va a ir haciendo ese contacto divino, donde ya no vas a dejar de pensar ni un solo momento en Jesús. Ni cuando vayas al baño, ni cuando te estás bañando, ni cuando te estás rascando, ni un solo momento. Y de esto se trata, de esto se trata todo esto. Vivir en Jesús, pensar en sus cosas divinas, no tanto en las exteriores. Esas son cosas sensibles. Y nos gusta ver, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado de imágenes de Jesús o de la Virgen que lloran? Y nosotros nos dolemos, pero de una manera en el exterior y decimos, ay, pobrecita, nuestra madrecita, la Virgencita, ¿cómo sufre? Ay, qué pena que llora.
O el Cristo que llora, ¿verdad? Y a veces hasta sangran. Sabemos que existen estos milagros, ¿verdad? Y quizás nos compadecemos y hasta ahí. Tomemos esas lágrimas. Eh, ay, perdón. Ay, me perdí, disculpen. Entonces, tomemos esas lágrimas, esos dolores, esa sangre y hagamos lo que el Señor nos está invitando a hacer. ¿Y qué nos está invitando a hacer? A extender su reino. Eso, a eso nos está invitando. Y el reino, pues, ya está aquí. Y esto significa que ya hubo un alma que vivió el reino aquí, la plenitud. Y esa fue la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y seguramente ya hay otras almas que lo están viviendo ya, que ya están viviendo esa plenitud, ese grado de Luisa. El reino significa que ya está aquí porque ya están los conocimientos, es decir, ya está accesible para que nosotros lo vivamos. Esto es el reino. Por eso el conocimiento es muy importante. Y Jesús le decía eso constantemente a Luisa Picarreta. Conocimiento. No hay don sin conocimiento. Y solamente el reino se vive en la medida que uno conoce y haga vida las verdades divinas. Ahí está el acceso al reino. Ya llegó, ya está aquí. Y el Señor quiere que lo vivas. Pensemos en el Padre Nuestro, en esa frase, venga tu reino. ¿Y qué dice después? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y de qué se trata todos estos conocimientos? Ese fiat voluntas tua. Ya está aquí. Por eso extendamos ese reino. Y analizando la situación actual que estamos viviendo dentro y fuera de la iglesia, que no es muy bonita que digamos, y el demonio, Ave María Purísima, ya lo sabe. Él ya sabe que el reino está aquí. Por eso está como está, tan horrible. Él sabe que va a sucumbir. Por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabe perfectamente que el reino ya está aquí. Y aparte, porque se está extendiendo, ¿verdad? Cada vez que escuchamos más sobre esto, cada vez que hacemos nuestros actos continuos, etcétera. Y esto se está extendiendo de una forma grandiosa, bendito y alabado sea el Señor, que se extienda, porque Jesús quiere que se extienda, ¿verdad? Hay mucha gente que habla de estos dones en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo, en todos los idiomas. Se está extendiendo. Y ahorita con la tecnología tan avanzada, ¿no? En tanta gente que se dedica a hablar sobre estas cosas tan hermosas, ¿verdad? Y Él quiere que se siga extendiendo también por tu boca. Y así se hará, ¿verdad? Pero más nos toca extenderlo a nosotros, no tanto de palabras, con nuestros actos. Y eso es lo principal, que nosotros hagamos vida esto. Es lo que está esperando Jesús de ti, que hagas vida en tu vida, todo esto, este regalo que te está dando. Porque a Jesús le interesas tú. Tú primero se fija en ti, pone tu mirada en ti antes que en los demás. ¿Y por qué? Porque tú eres piel y la piel significa que si tú vives esto primero, yo voy a traerles muchas almas. Por eso Jesús se interesa más en el alma que quiere vivir el don de la divina voluntad, porque sabe que con ella habrá otras detrás de ella vienen otras vienen más almas, muchas almas, en donde le hizo la vida, le reparó a través de los actos. Y Jesús le dice a Luisa, mi mirada está puesta en ti, porque yo quiero que tú tengas la plenitud del reino. Entonces, hemos estado profundizando en los dones divinos que dejó Jesús en la redención, los tesoros divinos,
que ya los vimos, ¿verdad? Que son dones, es decir, son regalos que nos dejó en cada acto, ¿verdad? ¿Y en cuáles actos? En los actos humanos que hizo Jesús con su humanidad. Hemos visto algunos de estos actos, como sus lágrimas, sus, su pasión, etcétera, y todos estos tienen un significado real y tienen ese significado real, ¿verdad? Y sabemos que los dejó suspendidos, así lo mencionan, lo acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? ¿Y cuándo los dejó suspendido? Cuando Él estuvo en la tierra, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿qué estuvo haciendo? Rehaciendo, reparando y devolviendo la gloria y el amor al Padre en modo divino. Y esto Jesús lo hizo en cada acto. ¿Y cómo es que lo hizo? Tomando tomando lo que Jesús dejó en cada acto, en todos los dones, y nosotros lo vamos a tomar a través de los giros, dándole ese te amo, te alabo, te bendigo por todas las almas pasadas, presentes y futuras. Y Jesús nos enseña, ya casi terminamos, Jesús nos enseña aquí en el volumen 23 algo muy bonito y dice: hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina. No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra, con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba fuera, los hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo como suspendidos en mi misma voluntad divina. Y aquí vemos, perdón, me falta otra parte. Ahora, tú debes saber que cuando nuestra divinidad decida sacar un acto fuera de sí misma, el hacer una obra, un bien primero, escogemos la criatura en cuál depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto, y que ninguna criatura deba ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos a una. Así, si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta vienen depositadas nuestras obras, y cuando estamos seguros de esto, entonces obramos en la redención. La depositaria de todos mis actos fue mi inseparable mamá. Se puede decir que cuando debía respirar, llorar, rezar, sufrir y todo lo demás que yo hice, primero la llamaba a ella a recibir mis respiros, mis lágrimas, mi sufrir, etcétera, para depositarlos en ella. Y después respiraba, lloraba, rezaba. Me hubiera resultado insoportable y de un dolor tal que sobrepasaría cualquier otro dolor si no hubiese tenido a mi mamá en la cual podía depositar mis actos. Y aquí vemos que Jesús nos quiere dar sus dones. ¿Cuál es el don de las lágrimas? ¿Por qué lloró Jesús? Para tomar todas sus lágrimas, para rehacer y reparar cada uno de los llantos y nuestras lágrimas que se hacían en modo humano, y Él las rehacía y las reparaba y les ponía la verdadera intención de sus lágrimas. Y la intención de las lágrimas de Jesús es lavar a las almas los actos y les ponía el verdadero dolor. ¿Qué dejó Jesús en su palabra? El don de la vida, la potencia de la vida. Aquí nos habla del mutismo. ¿Sabemos qué es eso? ¿Qué es el mutismo? Según la Real Academia Española, mutismo es silencio voluntario o impuesto. ¿Cuántos de nosotros somos mutistas en las cosas de nuestro Dios? Es decir, que nos quedamos callados, nos quedamos mudos, porque no sabemos comunicar las cosas de Dios.
Agarremos el don de Dios, de cuánto Jesús habló y hablemos. En esta lectura del libro del cielo, aquí Jesús nos manifiesta lo que acabamos de escuchar en cuanto a sus dones. Jesús dejó dones en cada uno de sus actos. Y aquí nuestro amado, nuestro Señor, le profundiza a Luisa y a ti también. ¿Qué hizo cuando sanó a los ciegos? Nos quitó la venda de los ojos, de la voluntad humana, para devolvernos la vista del conocimiento de la vida, de la divina voluntad. ¿Qué hizo cuando curó a los sordos? Curó a los sordos. Nos quitó el mutismo para escuchar las cosas de Dios, entenderlas y asimilarlas. ¿Cuántos sordos hay aún? ¿Cuántas personas han leído y escuchado la obra completa, los 36 volúmenes, y se la pasan por alto? Y no hay ningún vínculo con Dios, ni un vínculo verdadero con el amado. Nosotros tenemos que tomar todos estos dones que Él dejó y Él los bendijo, les amó, los reparó y los dejó ahí como potencia, suspendidos. ¿Y cómo le hacía Luisa para poder entender todas las cosas divinas? Para poder entender esto hay otras características, ¿verdad? Para girar en la redención. Y estamos aprendiendo que Jesús dejó sus dones en cada acto de Él y ya sabemos que sus actos fueron sus lágrimas, sus pasos, su sangre, la cruz, la corona, sus respiros, sus flagelos, etc., etc., etc. Sin embargo, para tomar y hacer nuestro esos tesoros, también tenemos que tomar la vida de Jesús, conocerlo. Leamos los evangelios. Empecemos a profundizar qué hizo Jesús en el afuera, en lo que nos enseña los evangelios. Empecemos a leerlo, empecemos a profundizar en todo lo que nos enseña Jesús por medio de Luisa, ¿verdad? Y hacer nuestro todo esto que Jesús dejó ahí suspendido, ¿verdad? Y todo pues está en la base del conocimiento, porque si no conocemos a Jesús en el ad extra, en lo que hizo en los evangelios, pues menos en el ad intra, ¿verdad? Entonces, los dones, dentro de los tesoros de la redención tenemos esos dones divinos y la vida de nuestro amado Jesús. Los dones divinos es lo que Jesús vivió, pero tomando una cosa específica, ¿verdad? Sus actos, su sangre, sus pasos, sus respiros, tomarlos y hacernos nuestros y empezar a hacer nuestros giros. Y pues hasta aquí llegamos. La próxima vez, en la tercera parte de los giros en la redención, vamos a ver desde la encarnación de Jesús, qué pasó ahí en la encarnación, qué pasó con nuestra Madre Santísima, sobre la niñez, la infancia de Jesús, la adolescencia, porque Jesús también fue un adolescente en su juventud, en lo que él aprendió, en el oficio, él tenía una profesión. Jesús era carpintero y de los buenos. Todo lo que nuestro amado Jesús, vamos a terminar de ver esto de los giros en la redención y vamos a ver un caso muy específico de cómo hacer estos giros en la redención y vamos a ver en una cita bíblica que vamos a profundizar en la cita bíblica de los 10 leprosos, para que no se la pierdan, hermosas. Y pues ya con esto terminamos el día de hoy en este tema, la parte 2 en los giros en la redención.